Cuando se cumplen 5 meses de férreo tutelaje norteamericano sobre el interinato de Delcy Rodríguez, cada vez son más notables los estertores, es decir, la respiración dificultosa, anormal de un organismo a punto de sucumbir, que es el chavismo tal y como lo conocemos hasta ahora. No es solo la podredumbre que ha salido a flote en los últimos meses, sino las divisiones internas, las peleas a cuchillo por un legado que la gran mayoría de los venezolanos no solo rechaza, sino que aborrece. Las implicaciones de este colapso en cámara lenta en nuestro programa de hoy. El régimen se desmorona lentamente, o al menos eso es lo que están reportando, no solo fuentes en Washington, sino también importantes medios de Estados Unidos e innumerables analistas internacionales. El influyente Wall Street Journal, por ejemplo, reportó esta semana cómo la líder interina enfrenta una creciente resistencia del movimiento de izquierda que precisamente la llevó al poder. 5 meses después de que los comandos estadounidenses derrocaran al hombre fuerte Nicolás Maduro, figuras dentro del movimiento socialista gobernante conocido como chavismo, en honor a Hugo Chávez, están criticando abiertamente a Delcy Rodríguez por complacer a Washington mientras trabaja para estabilizar el país y profundizar los vínculos con la administración Trump, reportó el Journal en su edición de este miércoles. Entre los críticos se incluyen exministros, intelectuales del Partido Socialista y voces de la izquierda radical que acusan a Delcy de comprometer la soberanía nacional, abrir la economía a intereses extranjeros y dejar de lado a los chavistas leales que defendieron durante décadas un movimiento que fue definido, construido sobre la idea del antiimperialismo norteamericano. Es obvio que todo este comportamiento por el cual es criticada Delcy Rodríguez ha sido el resultado de su cambio camaleónico derivado de las presiones de Estados Unidos. Pero a veces me pregunto si de verdad Delcy en su fuero interno se diría a sí misma: por fin este desastre insostenible está llegando a su fin y yo estoy contribuyendo para eso. No sabemos si eso es lo que ella piensa. Para muchos analistas externos e internos, las expresiones de disidencia y fraccionamiento del chavismo exponen grietas que podrían ser mayores dentro del chavismo, ahora reducido a un movimiento minoritario y sometido a un absoluto rechazo de la población, o más bien de desprecio por la gran mayoría de los venezolanos, según recientes encuestas como las de Megaanálisis. Se trata de una situación completamente insostenible y desde luego injustificable, porque ¿cómo se explica satisfactoriamente una estrategia de sometimiento al tutelaje norteamericano que mantiene además enormemente satisfechos al gobierno de Washington? La única manera que los líderes chavistas han encontrado para explicar esa supuesta contradicción es sencillamente mentir, una mentira tras otra. Algunos, como Iris Varela, no se le ocurrió otra cosa que decir que en realidad Delcy le estaba cuidando el puesto a Maduro. Demasiado estúpido como para pensar que en realidad ella se está burlando de los chavistas bobos que aún no terminan de despertar, pero que todavía son menos, cada vez son menos. Como vimos hace unas semanas, Diosdado Cabello inventó el tema de la cédula falsa para justificar la entrega de Alex Saab. Sin duda fue un asunto que lo agarró por sorpresa, porque no tuvo tiempo de preparar bien la mentira. Mientras tanto, en su programa televisivo sigue pretendiendo que maneja los hilos, que tiene la situación bajo control, que sigue siendo el líder de la revolución chavista, pero todos sabemos que la vida de Diosdado es ahora un poco menos que una pesadilla y que ha perdido el control de las decisiones. Lo cierto es que en 5 meses de interinato sin Maduro, cuando ya el narcodictador es un lejano recuerdo de una pesadilla, el chavismo ha perdido tanta fuerza que parece ahora un movimiento en terapia intensiva, un organismo al que le están aplicando lentamente la eutanasia, es decir, el buen morir. Y paradójicamente, quienes están empujando la aguja de la jeringa con el veneno por sus venas, los que provocan precisamente los estertores, son los mismos que ayudaron a sostenerlo en los últimos años. Como dicen los propios chavistas, las decisiones que ha tomado Delcy Rodríguez han provocado que Chávez se revuelque en la tumba, algo que, por cierto, me suena muy bien a mis oídos.
el haber reescrito las regulaciones para abrir el petróleo venezolano y la minería a la inversión extranjera como nunca antes, los esfuerzos para atraer desesperadamente al diabólico, anteriormente considerado diabólico capital extranjero, los golpes de pecho de Jorge Rodríguez y de la propia Delcy, la renuncia a relaciones estrechas con viejos aliados ideológicos y el más reciente insulto a los cabezacalientes del Jurásico izquierdista que aún persiste en Venezuela, que fue la incursión militar de estos dos aviones Osprey de los marines norteamericanos aterrizando en plena embajada estadounidense en Caracas, como nunca antes había ocurrido, son signos de estos estertores. Los críticos dentro de la revolución han sido pocos, pero persistentes. Por un lado está el llantén de Mario Silva, que vive despotricando contra las herejías de los hermanitos Rodríguez, de permitir la supuesta injerencia de Estados Unidos en los asuntos venezolanos, como si antes no se hubieran producido injerencias extranjeras mucho más graves e insultantes, como por ejemplo el tener a generales cubanos dirigiendo las reuniones del alto mando militar chavista en Fuerte Tiuna. Otro de los críticos persistentes ha sido el exvicepresidente Elías Jaua, que ha denunciado los cambios económicos de Rodríguez y señalado a un pequeño círculo alrededor de la presidenta interina de tomar decisiones sin consultar a la base tradicional del movimiento socialista, como si el interinato estuviera en capacidad de consultar, de contrastar, de decirle no a Estados Unidos y resistirse a las órdenes que vienen desde Washington. Los funcionarios alineados con Rodríguez han desestimado las quejas como un esfuerzo por fabricar divisiones. Ahí tienen el caso, por ejemplo, de Jorge Arreaza, que recientemente denunció una campaña psicológica en las redes sociales contra el chavismo. Por supuesto que hay una campaña en las redes sociales contra el chavismo, pero no por las razones que él supone, sino porque cada vez ha quedado en evidencia que el chavismo lo que trajo al país fue desastre, caos, catástrofe, pobreza, miseria, corrupción a gran escala y una plataforma para las más diversas iniciativas criminales y terroristas del mundo. Las encuestas publicadas hasta ahora sugieren que el Rodrigato ha tenido grandes dificultades para conseguir más apoyo más allá de la coalición que respalda su relación con Washington. Su índice de aprobación cayó en alrededor del 25% en una encuesta de Atlas Intel y la agencia Bloomberg realizada a fines del mes pasado, de mayo, mientras que la desaprobación se acercó al 60%. El mismo encuestador, por cierto, tenía ese índice de aprobación en febrero en 37, es decir, que desde febrero hasta la actualidad el rechazo casi que se ha duplicado. Creo que hay, digamos, 5 argumentos que muestran que el chavismo es un movimiento que bordea la extinción. El primero es el descabezamiento, por supuesto, del régimen con la captura de Maduro. Representó un golpe simbólico y práctico al eje de la cohesión del chavismo durante 13 años. Su remoción física del poder rompió la continuidad personalista que definía al movimiento. Aunque Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, no tiene ni el carisma ni la lealtad ciega que generaba Maduro, por supuesto, a base de chequera entre las bases duras del chavismo. El segundo argumento es la pérdida masiva de legitimidad y apoyo popular. Encuestas en el 2025 mostraban una aprobación de liderazgo por debajo del 40%. Y tras las elecciones fraudulentas de 2024, que la oposición, por supuesto, ganó ampliamente, el chavismo quedó expuesto como un régimen sin voto popular. Después de la captura de Maduro, encuestas indican que solo 1 de cada 4 venezolanos sigue identificándose como chavista, un porcentaje quizá un poquito más alto de lo que pudiera ser. La mayoría prioriza soluciones económicas y confía más en empresas como Chevron o en figuras externas que en los líderes chavistas restantes. Esto fue lo que quedó después de tanta campaña, tanta presión entre las bases chavistas para que aceptaran el modelo que ahora todo el mundo aborrece. El chavismo ya no puede reclamar que representa al pueblo, porque perdió las calles, obviamente, pero no solamente las calles, la juventud y gran parte de su base histórica por la crisis humanitaria que generó a lo largo de los años. El tercer argumento es el colapso económico irreversible que se produjo durante el chavismo encabezado por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Según los indicadores claves desde 2013, cuando llegó Maduro al poder,
se ha producido una caída brutal de casi el 80% del Producto Interno Bruto, con hiperinflación extrema, éxodo de hasta 9 millones de venezolanos, pobreza en 73% de la población y producción petrolera a menos de 1 millón de barriles, con una deuda descomunal de 170.000 millones de dólares. Lo que la gente rechaza es exactamente esos indicadores. Este fracaso material destruyó completamente el principal argumento del chavismo de que había llegado para redistribuir la riqueza petrolera y mejorar el nivel de vida de los venezolanos. Lo que hizo fue exactamente lo contrario. El cuarto argumento que muestra el chavismo al borde del precipicio son las divisiones internas que hemos descrito y el progresivo debilitamiento de la estructura de alianzas externas con Rusia, China y Cuba, y la estrategia de represión para sostenerse en el poder, con fracturas visibles, una oposición con mucho más respaldo internacional y nacional, por supuesto, y un régimen que no tiene definitivamente el favor de la gente. Finalmente está un factor clave para el sostenimiento futuro del chavismo: el abandono de las nuevas generaciones. La mayoría de los venezolanos menores de 40 años solo ha conocido la crisis bajo Maduro. El socialismo del siglo XXI se asocia con hambre, migración, falta de luz, agua y represión, no con ideales. María Corina Machado representa mejor, mucho mejor, las aspiraciones actuales de libertad y progreso que claman los venezolanos. El chavismo se volvió un fenómeno de adultos mayores y sectores clientelares dependientes del Estado, sin capacidad de renovarse ideológicamente. En conclusión, el chavismo no ha desaparecido por completo, por supuesto, todavía controla instituciones y tiene una base residual cada vez más baja, por debajo del 10%, pero está moribundo como proyecto hegemónico y popular. Pasó de ser un movimiento con apoyo mayoritario en la época de Chávez, que por cierto coincidió con los altos precios del petróleo, a pasar a ser una cáscara autoritaria sostenida por la fuerza y que ahora enfrenta una transición forzada que significa para ellos una extinción. Su muerte política es más evidente que nunca después de la captura de Maduro y el rechazo masivo de los venezolanos que se ha acumulado con el tiempo. El futuro dependerá de si surge un tipo de chavismo light, más pragmático, o si es reemplazado por algo completamente nuevo que todavía no ha llegado. Pero mientras los signos vitales del chavismo apenas se sienten, la agonía continúa prolongándose con la decisión de Estados Unidos de posponer a un tiempo seguro pero incierto la ruptura con este sistema a través de las elecciones presidenciales. La agonía está provocando sin dudas problemas en el manejo de importantes temas